¿Te gustaría aprender a tener una comunicación fluida con Dios todos los días y aprovechar al máximo las poderosas herramientas bíblicas para tu vida? En este video, te mostraré cómo puedes desarrollar una relación más cercana y profunda con Dios a través de la oración. La oración es una práctica esencial en la vida cristiana, ya que nos permite conectarnos con Dios, expresarle nuestro amor, gratitud, necesidades y peticiones, y también escuchar su voz, guía, consuelo y voluntad para nosotros. Es el medio a través del cual experimentamos su presencia y poder en nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer de la oración un hábito sin esfuerzo? ¿Cómo podemos disfrutar de la oración sin distraernos? Encontraremos respuestas a estas preguntas y más. Al final, compartiré claves y consejos que te serán de gran ayuda para mejorar tu vida de oración. Comencemos con la primera clave: entender que la oración no es solo una actividad, sino una actitud. A menudo pensamos en la oración como algo que hacemos en momentos y lugares específicos, como en la mañana, la noche o en la iglesia. Si bien está bien hacerlo así, la oración va mucho más allá. La oración es una forma de vida, una actitud constante de comunión con Dios en todo momento y lugar. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto significa que podemos orar en cualquier situación, circunstancia y momento del día. Podemos orar mientras trabajamos, estudiamos, conducimos, cocinamos, nos duchamos, hacemos ejercicio, nos divertimos o descansamos. La oración puede expresarse con palabras, pensamientos, gestos, canciones, silencios, lágrimas, risas, abrazos, besos y cualquier forma de expresión que tengamos. Lo importante es mantener nuestro corazón y mente conectados con Dios, hablándole y escuchándole como a nuestro mejor amigo. Cuando comprendemos que la oración es una actitud y no solo una actividad, nos resulta más fácil y natural orar sin esfuerzo todos los días. No necesitamos esperar momentos o lugares especiales para orar. Podemos hacerlo en cualquier momento y lugar. No debemos sentirnos culpables o frustrados si no podemos dedicar mucho tiempo a la oración. En su lugar, podemos aprovechar cada oportunidad que tengamos para orar. No es necesario seguir un método o fórmula específica. Podemos orar de la manera que más nos convenga y nos guste. Lo único que necesitamos hacer es estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y conversar con Él como lo haríamos con un amigo. Pero ¿cómo podemos mantenernos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos recordar que Dios está con nosotros y que quiere que le hablemos y le escuchemos? Aquí es donde entran en juego las poderosas herramientas bíblicas para nuestra oración. Presta mucha atención a lo siguiente, ya que estas herramientas son recursos que Dios nos ha dado en su palabra para orar de manera efectiva y poderosa. En primer lugar, la alabanza. La alabanza es la expresión de admiración y aprobación hacia Dios por su grandeza, bondad y obras. La alabanza reconoce y ensalza la gloria de Dios en sí misma. Puede ser individual o colectiva, verbal o musical, espontánea o litúrgica. Un ejemplo de alabanza se encuentra en el Salmo 150, donde se nos invita a alabar a Dios en su santuario y en todo lugar con diversos instrumentos musicales. En segundo lugar, la acción de gracias. La acción de gracias es la conciencia de los dones que Dios nos ha dado y la respuesta de gratitud que le ofrecemos. Cuanto más conscientes somos de vivir de su gracia, más espontáneamente brota la acción de gracias. Es una forma de reconocer la bondad y generosidad de Dios, expresando nuestra alegría y satisfacción. Podemos dar gracias por motivos generales o específicos, por beneficios pasados, presentes o futuros, por nosotros mismos o por los demás. Un ejemplo de acción de gracias se encuentra en las palabras de Pablo en Filipenses 1:3-5, donde agradece a Dios por los hermanos de la iglesia de Filipos y su participación en el Evangelio. En tercer lugar, la confesión. La confesión implica el conocimiento y arrepentimiento sincero de nuestros pecados ante Dios. Incluye el propósito de enmendar nuestros caminos y la disposición a recibir el perdón y reconciliación con Él y con los demás. La confesión es una forma de humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra culpa y necesidad de su gracia. Puede ser personal o comunitaria, privada o pública. Estas son solo algunas de las herramientas poderosas que podemos utilizar en nuestra vida de oración. Recuerda que la oración
es una oportunidad para conectarnos íntimamente con Dios, y estas herramientas nos ayudan a hacerlo de manera efectiva y significativa. Que tu tiempo de oración sea lleno de bendiciones y encuentros profundos con nuestro Señor. Un ejemplo de confesión se encuentra en el Salmo 51:14, donde el salmista se humilla ante Dios y reconoce su culpa, pidiendo compasión y limpieza. Reconoce que sus rebeliones y pecados están siempre presentes ante Dios, y reconoce que su pecado es únicamente contra Él, quien puede perdonarlo y restaurarlo. En cuanto a la petición, es la expresión de nuestras necesidades y deseos ante Dios, confiando en su poder y voluntad para concederlas. Puede ser por asuntos materiales o espirituales, para nosotros mismos o para los demás, en situaciones presentes o futuras, y para necesidades urgentes o permanentes. Un ejemplo de petición se encuentra en Lucas 22:42, donde Jesús pide al Padre que, si es su voluntad, lo libre del sufrimiento de la cruz, pero se somete a su plan y propósito. La intercesión es la oración que hacemos por otras personas, presentando sus necesidades y causas ante Dios. Es una forma de amor al prójimo y de participación en la obra de Dios. Puede ser por personas conocidas o desconocidas, amigos o enemigos, creyentes o incrédulos, líderes o súbditos, vivos o muertos. Un ejemplo de intercesión se encuentra en Génesis 18:23-25, donde Abraham intercede por la ciudad de Sodoma, pidiendo a Dios que la perdone si hay justos en ella, incluso regateando con Dios, bajando el número de justos hasta 10. La meditación es la reflexión y análisis de la palabra de Dios y sus obras, buscando comprender su significado y aplicación en nuestra vida. Es una forma de escuchar a Dios y profundizar en su conocimiento. Puede ser sobre textos bíblicos, temas doctrinales, hechos históricos o experiencias personales, la creación o la redención, la ley o el evangelio. Un ejemplo de meditación se encuentra en Josué 1:8, donde se anima a meditar en la ley de día y de noche para guardarla y hacerla prosperar. Estas son solo algunas formas de oración que podemos utilizar en nuestra vida espiritual. Recuerda que la oración es un privilegio y una oportunidad para conectarnos con Dios de manera íntima. Que tu tiempo de oración sea enriquecedor y te acerque aún más a nuestro amoroso Padre Celestial. Josué es encomendado a reflexionar en la ley divina para obedecerla y prosperar en su misión. Además, recibe la promesa de que Dios estará a su lado y le otorgará éxito. La lectura de la Biblia implica leer y escuchar la palabra de Dios, reconociendo su autoridad y divina inspiración. Alimenta nuestra fe, nos instruye y corrige. También nos acerca a la revelación divina y nos permite conocer la voluntad de Dios. La lectura bíblica puede ser sistemática o selectiva, individual o colectiva, oral o escrita, literal o figurada, histórica o profética. Un ejemplo de lectura bíblica es el de los bereanos, quienes son elogiados por su nobleza y diligencia en el estudio de la palabra de Dios. No solo se conforman con lo que oyen, sino que también examinan las Escrituras para verificar su veracidad. La lectura bíblica les ayuda a discernir entre lo falso y lo verdadero y a crecer en el conocimiento de Dios y su plan de salvación. La memorización bíblica consiste en guardar y recordar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente, para tenerla siempre presente y aplicarla en nuestra vida. Fortalece nuestra mente y nos ayuda a resistir la tentación y el engaño. Además, nos permite meditar en la palabra de Dios y compartirla con otros. Podemos memorizar versículos, pasajes, temas o libros completos. Un ejemplo de memorización bíblica es el salmista, quien guarda los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra él. También describe la palabra de Dios como una lámpara a sus pies y una luz en su camino. La memorización bíblica ofrece numerosos beneficios para nuestra vida espiritual, ya que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Algunos consejos prácticos para memorizar la Biblia incluyen seleccionar textos relevantes, variados y equilibrados que abarquen diferentes géneros, temas y autores bíblicos. También podemos llevar el texto con nosotros durante el día, escribirlo, leerlo, escucharlo y repetirlo en diferentes momentos y lugares para que se arraigue en nuestra memoria. Además, es importante buscar entender, sentir y aplicar el texto
reflexionando sobre su significado, propósito e implicaciones en nuestra vida y corazón. Por último, podemos convertir el texto en una oración y utilizarlo en nuestras conversaciones con Dios. El texto para comunicarse con Dios, expresar agradecimiento, alabarlo, pedirle, confesarle, etc., y hacerlo más personal y significativo, es el acto de proclamar y afirmar con nuestras propias palabras la verdad y el poder de la palabra de Dios. Al hacer una declaración bíblica, confesamos nuestra fe y declaramos las promesas y propósitos de Dios para nuestra vida. Esta declaración activa nuestra fe y libera el poder de Dios en nuestra situación. Podemos hacer declaraciones de bendición, victoria, sanidad, protección, prosperidad, entre otros. Un ejemplo de declaración bíblica es el de Pablo en Romanos 1:16, donde dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Pablo valientemente declara su fe en el Evangelio, el mensaje de la salvación a través de Cristo, que tiene el poder de transformar vidas. Él también enfatiza que el Evangelio es para todos, sin importar su raza o cultura. La declaración bíblica tiene un impacto significativo en nuestra vida espiritual, tal como nos enseña el autor de Hebreos en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al declarar la palabra de Dios, experimentamos su poder y presencia, que nos examina, purifica, consuela y guía. Algunos consejos prácticos para hacer declaraciones bíblicas incluyen seleccionar textos apropiados, veraces y edificantes que se ajusten a la situación y contexto y que estén en línea con el resto de la Escritura. También es importante declarar el texto con fe, autoridad y confianza, creyendo que Dios cumple su palabra y tiene el control de todas las cosas. Debemos declarar con humildad, reconociendo nuestra misión y obediencia, y aceptando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Debemos seguir sus mandamientos. Estas herramientas bíblicas son como ingredientes de una receta que podemos combinar y variar según nuestras necesidades y preferencias. No es necesario utilizar todas al mismo tiempo, ni en un orden específico, ni en una cantidad determinada. Podemos adaptarlas según el momento, lugar y situación en la que nos encontremos. Lo importante es entender qué son, cómo funcionan y cómo aplicarlas en nuestra oración. Hasta ahora, hemos aprendido herramientas poderosas para mejorar nuestra oración. Sin embargo, aún quedan preguntas importantes, como qué decirle a Dios cuando nos comunicamos con Él y cómo aprovechar al máximo nuestro tiempo de oración. Enseguida abordaremos este tema para brindarte información útil. El primer método para orar eficazmente es dividir el tiempo de oración en segmentos. Esto ayudará a tener una oración más ordenada, equilibrada y evitar distracciones o aburrimiento. Podemos dividir el tiempo de oración en 4 segmentos: acción de gracias, alabanza, petición y escucha. Cada uno de estos segmentos tiene una función e importancia específica en nuestra oración. A continuación, veremos cada uno de ellos en más detalle. El primer segmento es el reconocimiento. En este momento, expresamos nuestra gratitud hacia Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que nos ha dado y por su fidelidad. Reconocer su bondad y amor en nuestra vida es una forma de agradecerle. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia nos anima a dar gracias a Dios en todas las circunstancias, porque es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Al expresar nuestra gratitud, experimentamos alegría, paz y nos preparamos para recibir más bendiciones de su parte. El segundo segmento es la adoración. Durante este tiempo, exaltamos a Dios, reconociendo su grandeza, maravillas y demostrando nuestro respeto y admiración hacia Él. La adoración es una forma de exaltar y glorificar su nombre, reconociendo su poder y soberanía sobre todas las cosas. En el Salmo 156 se nos insta a alabar al Señor, diciendo que todo lo que respira debe alabarlo. Al adorar a Dios nos acercamos a Él y entramos en su presencia e intimidad. El tercer segmento es la petición. En este momento, presentamos nuestras necesidades, deseos y sueños a Dios, tanto para nosotros como para los demás.
La petición es una muestra de confianza en Dios, depositando en sus manos todo lo que nos preocupa o aflige. Filipenses 4:6 nos dice que no debemos inquietarnos por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios, dándole gracias. Al pedir a Dios, humillamos ante Él y reconocemos que Él es nuestro proveedor y protector. El cuarto y último segmento es la escucha. En este momento, prestamos atención a la voz de Dios y nos dejamos guiar por su Espíritu. La escucha es una forma de aprender de Él, recibir su sabiduría y dirección para nuestra vida. Juan 10:27 nos dice que las ovejas de Jesús oyen su voz, Él las conoce y ellas le siguen. Al escuchar a Dios, nos sometemos a su voluntad y nos alineamos con sus planes y propósitos para nosotros. Estos son los 4 segmentos en los que puedes dividir tu tiempo de oración: reconocimiento, adoración, petición y escucha. Te recomiendo dedicar al menos 5 minutos a cada uno de ellos y seguir este orden. Así tendrás una oración de 20 minutos, que es un buen tiempo para comenzar. Luego, puedes aumentar el tiempo según tu disponibilidad y deseo. Lo importante es ser constante y disciplinado en tu oración, haciéndola todos los días. Ahora llegamos a una parte muy importante. Te voy a revelar cómo escuchar la voz de Dios en tu oración, cómo discernir si lo que oyes es de Dios o no, y cómo distinguir entre la voz de Dios, la voz de tu mente y la voz del enemigo. Lo que voy a compartir contigo ahora requiere tu total atención. Si deseas escuchar la voz de Dios durante tu oración, necesitas 3 elementos: silencio, fe y discernimiento. Veamos cada uno de ellos. El silencio es fundamental para poder escuchar a Dios. Si tu mente está llena de ruido, distracciones, preocupaciones o pensamientos negativos, no podrás percibir lo que Dios quiere comunicarte. Por ello, es necesario que busques un lugar tranquilo y apartado donde puedas estar a solas con Dios, enfocando tu atención en Él. Debes silenciar tu propia voz y dejar de hablar por un momento para permitir que Dios te hable. Como se menciona en el Salmo 46:10, aquí tenéis y reconoced que yo soy Dios. Al guardar silencio te abres a la acción e inspiración del Espíritu Santo, quien revela la verdad divina. En segundo lugar tenemos la fe. La fe es la actitud necesaria para escuchar a Dios. Si no crees que Él puede hablarte, que desea comunicarse contigo o que ya lo está haciendo, no podrás captar su mensaje. Por tanto, es esencial que tengas fe y confianza en que Dios se comunica contigo, que tiene algo que decirte. Asimismo, debes creer que tienes la capacidad de escuchar su voz. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Por último, el discernimiento es la habilidad que te permitirá escuchar a Dios. Si no sabes cómo reconocer su voz o diferenciarla de otras voces, no podrás captar su mensaje. Por tanto, es importante desarrollar el discernimiento, que consiste en juzgar y evaluar lo que oyes a la luz de la palabra de Dios y del fruto que produce. Como se nos aconseja en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Al discernir, te aseguras de que lo que escuchas proviene de Dios y no de tu mente o del enemigo. Estos son los 3 elementos necesarios para escuchar la voz de Dios durante tu oración: silencio, fe y discernimiento. Te invito a practicarlos y aplicarlos en tu vida. Verás cómo tu oración se transforma y se enriquece. Descubrirás cómo Dios te habla, enseña, corrige, consuela, bendice y revela su voluntad para ti. Además, notarás cómo tu relación con Él se fortalece y profundiza, y cómo tu vida se llena de su presencia y amor. Aunque llegamos al final del video, te invito a quedarte para escuchar lo siguiente, pues compartiré cómo evitar caer en la rutina, la monotonía y la repetición de fórmulas o palabras vacías. En ocasiones, podemos sentir que no tenemos tiempo, que estamos ocupados o que otras cosas tienen prioridad. También podemos experimentar sequedad espiritual, desánimo, dudas o tentaciones. ¿Qué hacer en estos casos? Cómo mantener viva nuestra conexión con Dios a través de la oración es algo que exploraremos aquí.
entra en juego el concepto de adaptabilidad y constancia en la oración. Veamos qué significan estos términos y cómo podemos aplicarlos. La adaptabilidad implica ajustarse a las circunstancias, necesidades y cambios en la oración. Significa ser capaces de variar nuestra forma de orar según el momento, el lugar, el estado de ánimo y la inspiración. No se trata de cambiar el contenido o el propósito de la oración, sino más bien el método, el estilo y el lenguaje utilizados. Por ejemplo, si nos encontramos en un entorno ruidoso, podemos optar por una oración mental silenciosa y en lugares tranquilos orar en voz alta con cánticos y alabanzas. Cuando estamos alegres, podemos orar con gratitud, acción de gracias y gozo. En momentos de tristeza, podemos orar con confianza, esperanza y consuelo. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de flexibilidad en la oración, como los salmos compuestos por David, el rey de Israel. Estos salmos son expresiones poéticas, canciones, lamentos, súplicas y alabanzas. Podemos leer algunos de ellos en el libro de los Salmos, como el Salmo 23, el Salmo 51 y el Salmo 103, entre otros. Otro ejemplo de flexibilidad lo encontramos en las oraciones de Pablo, el apóstol de los gentiles, quien oraba de diferentes maneras según las situaciones que enfrentaba. Podemos encontrar algunas de sus oraciones en sus cartas, como la oración por los efesios en Efesios 3, 1:21, la oración por los filipenses en Filipenses 1:3-11 y la oración por los colosenses en Colosenses 1:9-14. La flexibilidad en la oración nos ayuda a evitar el aburrimiento, la rutina, la falta de interés y el desánimo. Nos ayuda a estar siempre receptivos a lo que Dios nos quiere comunicar, mostrar o pedir. También nos ayuda a ser creativos, originales y espontáneos en nuestra comunicación con Dios. Nos ayuda a orar con todo nuestro ser, corazón, alma y espíritu. Sin embargo, la flexibilidad por sí sola no es suficiente. También necesitamos perseverancia. La perseverancia implica constancia, firmeza y fidelidad en la oración. Significa no dejar de orar, no abandonar la práctica de la oración y no renunciar a ella. Significa orar siempre, en todo momento y sin cesar. La oración es como el alimento del alma, el oxígeno del espíritu y el latido del corazón. Sin oración, nos debilitamos, nos sofocamos y morimos espiritualmente. Por lo tanto, la perseverancia en la oración es vital e indispensable. Sin embargo, perseverar en la oración no es fácil. Requiere esfuerzo, disciplina y voluntad. Debemos vencer la pereza, la distracción y las tentaciones que nos alejan de la oración. Requiere tener un plan, una rutina y un hábito establecido. También necesitamos asignar un tiempo, un lugar y un método para la oración. La Biblia también nos proporciona numerosos ejemplos de perseverancia en la oración. Uno de ellos es el caso de Daniel, el profeta que fue llevado al exilio en Babilonia. Daniel oraba 3 veces al día, de rodillas y mirando hacia Jerusalén, su ciudad natal. Incluso cuando el rey Darío prohibió cualquier oración que no fuera dirigida a él, Daniel no dejó de orar. Como resultado, fue arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protegió y lo libró de la muerte. Podemos encontrar su relato en el libro de Daniel, capítulos 6 y 9. Otro ejemplo es el de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, quien oraba de manera constante en diversos momentos y lugares. Jesús oraba al despertar, al atardecer, durante la noche, en la montaña, en el desierto, en el templo, en la sinagoga, en hogares, en barcos y en la cruz. Jesús oraba junto a sus discípulos, con sus amigos, por los enfermos, por los pecadores y por los niños, siempre en comunión con su Padre. Podemos leer sus oraciones registradas en los Evangelios, como la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, 9-13, la oración en el huerto de Getsemaní en Mateo 26, 36-46 y la oración en la cruz en Lucas 23, 34-46, entre otras. La perseverancia en la oración nos ayuda a no olvidar a Dios, a no alejarnos ni separarnos de Él. Nos mantiene unidos y en comunión constante con nuestro Creador, en sintonía con su voluntad. Además, nos ayuda a crecer en la fe, la esperanza y el amor, y a orar con confianza, humildad y obediencia. Hemos llegado al final de este video. Espero que hayas disfrutado y encontrado útiles estas reflexiones. Si deseas,
Puedes compartirlo con tus amigos y seres queridos para que ellos también puedan mejorar su vida de oración. Recuerda que la oración es el camino que nos acerca a Dios, el puente que nos une a Él y el abrazo que nos acerca más a su presencia. Por lo tanto, no dejes de orar. Con amor y aplicando las herramientas que te he compartido, te animo a explorar más videos edificantes en este canal, los cuales te acercarán a la palabra de Dios y a la gracia del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.